Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Dios les bendiga a todos los que están en YouTube, en Facebook, ¿verdad? Que miran luego. Vamos a compartir la palabra. Aquí los que estamos reunidos, y por eso es importante congregarse, ¿verdad? Yo sé que muchas de las personas que miran en Facebook, en YouTube, tienen sus congregaciones, ¿verdad? Y está bueno, o sea, es lo que manda la palabra. Ahora exhortamos, ¿verdad? Como cada día, cuando la palabra nos dice en Hebreos 10:25 que tenemos que congregarnos sin dejar de congregar, ¿verdad? Exhortamos también a todos aquellos que no tengan una congregación que oren al Señor, porque es necesario, es un mandamiento del Señor el congregarse, amén. Vamos a ir buscando en San Juan 14, que ahí es donde vamos a estar compartiendo. Gloria a Dios. Amén. Es necesario, es un mandamiento del Señor el congregarse, ¿verdad? Y podemos decir que no encontramos una iglesia de sana doctrina, porque también el Señor no nos manda a congregarnos en cualquier lugar. Pero el Señor sabe y ve todas las cosas, ¿verdad? San Juan. San Juan, número 14. Amén. El Señor nos manda a congregarnos, ¿verdad? Entonces amén. Cuando el Señor nos manda a congregar, Él mismo, si nosotros oramos a Él nos provee de un lugar para llegar a la verdad, ¿verdad? Para conocer, ¿sí? Acá dice Jesús, el camino al Padre. Y nosotros habíamos hablado y hemos hablado varias veces, ¿sí? De que 14. ¿Sí? ¿Tenemos el 14? Bueno, ahora lo que voy a decir es que como nosotros hemos hablado varias veces, los subtítulos en la Biblia los ponen los hombres, ¿verdad? Entonces no todas las Biblias tienen el mismo subtítulo. Por ejemplo, la Biblia que usa el hermano Hugo tiene otro subtítulo, ¿no? ¿Cuál es? Amén. Y las dos cosas están correctas porque ahora lo vamos a leer. Jesús promete volver. Le ponen el subtítulo en la Biblia del hermano Hugo, en la nuestra dice Jesús, el camino al Padre. Y sabemos que el camino al Padre es Jesús y que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido volver. Por eso muchas veces lo recalcamos. Los subtítulos no fueron escritos. La palabra estaba escrita en epístolas, que son cartas que llegaban, ¿sí?, a las iglesias o a sus discípulos, ¿verdad? Como aquellas que están con nombre, como Timoteo, Tito, ¿verdad? Llegaban a los discípulos, eran cartas. Entonces en una carta uno no divide la carta, le pone el título, ¿no? Poníamos el encabezamiento, todo el cuerpo de la carta, y si nos olvidamos de algo poníamos PD, que era postdata, ¿sí? Ven pronto. Sí, por eso pensé, cuando dijiste 14, estabas hablando que era 14:1 eso. Pero estabas en el título. Así que yo ya pensaba así. Amén. ¿Y el subtítulo? Es el que tú dijiste, ¿verdad? Sí. Sí. No, yo quería recalcar esto. Yo leí la Biblia en donde tú lees, también yo la leí y vi que los subtítulos eran diferentes, ¿verdad? No es un comentario que haga yo porque el hermano halló raro el comienzo, ¿no? Sino que lo hago realmente simplemente por esto. Porque la Biblia lo hemos recalcado para que vayamos viendo, ¿sí?, lo que es escrito luego y lo que es realmente la palabra de Dios. A veces leemos y nos quedamos porque el título terminó y hay otro título, pero lo que sigue enseguida está enrabado una cosa con la otra, ¿verdad? Por lo cual ahora nosotros vamos a leer San Juan 14 todo, ¿sí? Comenzando desde el 1, amén. Dice ahí, y comienza el Señor diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿verdad? Vamos a detenernos ahí. Sabemos, por ejemplo, en la Biblia que yo estoy usando, ¿verdad?, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo están en rojo. Y esto les decía nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, ¿verdad? Muchos dicen yo creo en Dios, saben que existe un Dios, reconocen que quizás todas las cosas fueron creadas por Dios, ¿verdad?, pero no creen ni conocen el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y aquí Él está hablando a sus discípulos. Y nuestro Señor Jesucristo estaba vivo todavía, ¿verdad?
Entonces ellos tenían que creer en lo que iban viendo, en lo que iba pasando y en lo que Él les hablaba. ¿Sí? Pero recordemos que aún a ellos no había llegado el Espíritu Santo, porque ahora después lo vamos a leer. Es una promesa del Señor, la llegada del Espíritu Santo para sus discípulos. Pero esta promesa no era para aquellos tiempos solamente, es una promesa para cada uno de aquellos que hoy también somos sus discípulos, que buscamos de Él, ¿verdad? Entonces dice ahí, no se turbe vuestro corazón, no se preocupen. Él era la salvación del mundo, era lo que estaba ahí, ¿sí? Presente delante de ellos. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén. Él les estaba prometiendo volver y les estaba diciendo que iba a preparar moradas. Pero mucho tiempo antes está escrito, ¿verdad? O sea, no hay una construcción en el cielo donde se estén preparando las moradas. Eso está hecho, está pronto, está esperando, así como nosotros tenemos que estar esperando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor cuando dice voy a preparar lugar? ¿No? Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es necesario que Él sufriera ese sacrificio, porque si no, ninguno de nosotros podíamos llegar a esas moradas eternas que tiene Dios preparadas para nosotros. Era imposible mientras no existiera el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces cuando Él dice, voy pues a preparar lugar, va a preparar la entrada, va a preparar la llegada de nosotros, que simplemente es por Él. Como dice el subtítulo en la Biblia donde estamos nosotros, Él es el camino, ¿sí? Él va a preparar lugar. Era ese sacrificio que Él iba a hacer, ¿verdad? Iba a consumar para, como leíamos en el culto pasado, ¿verdad? En la palabra allí en Hebreos, una eterna redención, ¿sí? Preparándonos a nosotros el lugar, la entrada, para poder llegar a las moradas eternas que tiene Dios, ¿verdad? Ahora le dice en el 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, ¿verdad? Y dice, os tomaré a mí mismo. No dice, los vengo a buscar a ustedes. No, dice, os tomaré a mí mismo. ¿Qué es lo que quiere decir, verdad? Porque no es una manera en la cual hablaríamos nosotros, ¿no? Yo vengo a buscarte, vengo a tomarte, pero no a tomarte a mí mismo, porque yo soy una persona y tú eres otra persona. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, o sea, si sufriera este sacrificio, preparando el lugar para que puedan entrar en la morada eterna, la condición, ¿sí?, es que Cristo esté en nosotros. Como nos decía al principio, ¿creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Creed en el sacrificio, creed en lo que yo hice, vivir la vida en base a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos guía. Amén. Entonces dice, y os tomaré a mí mismo. O sea que aquel que no está en Cristo y no tiene Cristo en su vida, imposible tener salvación, ¿sí? Imposible llegar a las moradas eternas. O sea que la vida eterna queda totalmente descartada para la persona que no tiene a Cristo en su vida, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, Cristo vive en mi corazón, pero muchas personas lo dicen, ¿sí? Yo he escuchado una persona, ¿sí? Y por eso doy testimonio, no voy a nombrar obviamente, porque no tiene interés, oramos por esa persona para que se arrepienta, conociendo la palabra del Señor desde adolescente, ¿sí? Se apartó, iba a escuchar los tambores, tomaba whisky, ¿sí? Pero cuando se acostaba de noche, sabía que si Cristo venía, ella se quedaba. Pero el Señor siempre estaba en su corazón. Y Él era lo primero. Puede ser eso, cuánta confusión, ¿no? Porque realmente si estamos haciendo y practicando cosas que realmente a Dios no le agradan, ¿sí? Andamos en todas las cosas de las tinieblas, no estamos sirviendo a Dios, o al menos al Dios Todopoderoso, estaremos sirviendo al diablo.
¿sí? A esos dioses paganos, a esa idolatría, ¿verdad? Entonces no podemos decir que tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Así que dice, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. O sea que si en el lugar a donde nosotros vamos es el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo, vaya que si tendremos que tener santidad. Y por eso Dios dice, sed santos, pues yo soy santo, ¿verdad? Tenemos que ser apartados para Dios, porque Dios es santo, porque Dios no puede soportar el pecado. No lo soporta, no puede negarse a sí mismo. Eso es lo que quiere decir. La palabra del Señor dice que Él no puede negarse a sí mismo. Dios es santo. Si Dios aceptara el pecado, dejaría de ser santo. Y Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Es como cuando uno dice, es más fuerte que yo, no podría hacer tal cosa, es más fuerte que yo. Bueno, Dios tiene su manera de ser, Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Por lo cual Él aborrece el pecado y el pecado es lo que nos aparta de Él, ¿sí? Por eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, para que donde yo esté vosotros también estéis, en santidad. Entonces esa santidad hay que practicarla desde ahora porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Ahora también les dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero había uno que no entendía, ¿sí? Ahí estaba Tomás y le dijo Tomás ahí en el 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Verdad? Él no entendía, no tenía entendimiento. Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y podemos decir como dijo el hermano Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Porque sabemos que luego hemos leído la palabra y sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y los discípulos le contaban a Tomás, Tomás dijo, si yo no lo viere y no metiere mis dedos en las llagas, en las heridas, no voy a creer, ¿verdad? Están esos que dicen ver para creer, ¿no? Y nosotros podemos decir lo mismo, podemos decir ver para creer, pero tenemos que aprender a mirar con mirada espiritual. Así como el Señor dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es como ver una puerta, una silla. La gloria de Dios hay que entenderla y hay que poder verla y hay que poder discernirla por se discierne espiritualmente, ¿verdad? Entonces aquí estaba este Tomás que le dijo eso y el Señor le contesta, yo soy el camino, yo. Él iba a preparar lugar y Él era el camino. Nos dejó las pisadas marcadas. Y dice, y la verdad y la vida. ¿Sí? Recordemos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Quédese con eso porque luego también lo vamos a necesitar. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no tenemos que apartarnos de la verdad, de la palabra. O sea que Cristo mismo también es la palabra porque de Él hablan las Escrituras. Amén. Y Él es el que nos da vida, aliento de vida, ¿verdad? Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y acá hay dos cosas que marcan claramente. No hay otro camino. No hay nadie que pueda ir por otro camino, ¿verdad? Él es el camino, no hay otro camino. Y no hay nadie que pueda ir por otro camino, ¿verdad? Entonces, simplemente es como decía al principio, creer también en mí, creer en el sacrificio, creer en el camino, creer en el pacto, permanecer en el pacto, ¿verdad? Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué número es? En el 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Estaban en la presencia de Dios y es lo que a nosotros nos cuesta entender, ¿verdad? Si son tres o son uno y son tres en uno, ¿cómo lo podemos entender, verdad? Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora nuestro Señor Jesucristo es Dios y es el Dios Todopoderoso. Y Dios Padre, todos son con las mismas
cualidades, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces por eso en el Antiguo Testamento le decían Jehová, ¿sí? Yo soy, el gran yo soy, ¿sí? ¿Qué les dice nuestro Señor Jesucristo cuando vienen buscando, ¿sí?, a Él para aprenderlo? Y Él le dice, ¿a quién buscáis? A Jesús, yo soy. Cayeron todos de espaldas. ¿A quién buscáis? A Jesús, yo soy. El Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Creed en Dios, también creed en mí. Dios mismo vino en carne. Dios Todopoderoso. No tomemos a nuestro Señor Jesucristo como carne solamente, como hombre, porque Él era Dios y Todopoderoso. Podría sí haber negado y no haber consumado ese sacrificio, pero era necesario para nosotros. Era necesario por el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Así que por eso le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocería. O sea, si entendieran, también conocerían a Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces conoceríamos la voluntad de Dios y conoceríamos a Dios, ¿sí? Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque estoy con ustedes, les decía, ¿verdad? Pero Felipe, ahí dice en el 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Felipe no podemos decir el incrédulo, porque de Felipe también hablan en los evangelios, ¿verdad? Un diácono al servicio del Señor, ¿verdad? Vemos el pasaje del eunuco, ¿verdad? Que Felipe se acerca al carro y le predica, ¿sí? Y el Señor lo saca de ese lugar y lo lleva a otro, no caminando. Es como que usted está acá y de pronto el Señor lo hace aparecer en Montevideo para servirle al Señor. Eso también el Señor lo hace, es el Dios Todopoderoso. Y ese es Felipe también, ¿verdad? Ahora, ¿qué no tenían ellos? No tenían el Espíritu Santo de Dios. No tenían el Espíritu Santo. Estaban con nuestro Señor Jesucristo, pero no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Por eso nuestro Señor Jesucristo les repetía, les enseñaba, les decía, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Sí? Porque les fallaba la fe, porque no tenían dentro, ¿sí?, la vida, ¿verdad? Así que le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Entonces Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Yo soy Dios, le estaba diciendo, ¿verdad? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí, Él hace las obras. Amén. Cantábamos recién, ¿no? Y yo le alabaré, diciendo, gloria a Dios. Porque ¿quién hace las obras? Ese es Dios, ¿verdad? Ahora es a través del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí también estaba el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, en Él mismo, ¿sí? El Espíritu de Dios haciendo las obras, ¿verdad? Imagínese así, vio un huevo. Un huevo tiene cáscara, tiene clara y tiene yema. Son 3 partes, pero es un huevo, ¿no? Bueno, Dios es algo así para que usted lo entienda. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La yema está dentro del huevo y la yema es el huevo, es parte del huevo. Un huevo sin yema, no sé si hay, sería muy extraño, ¿verdad? Quizás no fuera un huevo completo, ¿no? La clara también es parte del huevo. Entonces son 3 en 1, es un huevo y tiene 3 partes. Así es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La yema está en la clara y la clara está en el huevo, ¿sí? Yo en ustedes y ustedes en mí y nosotros en el Padre. Así tenemos que permanecer en su voluntad, amén, para que tengamos una idea de lo que es, de lo que nos dice el Señor acá, ¿verdad? Dice en el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ¿verdad? Le estaba diciendo que el Padre era el que hacía las obras.
que creyeran que Dios estaba en él y él en Dios, y sino que creyeran por lo que veían, por las obras que él hacía, ¿verdad? Y hoy en día, aunque no vemos, ¿sí?, cómo Dios va sanando a los enfermos y los sacan a las calles para que los sanen, y vienen los endemoniados y sean liberados, tenemos que aprender a ver la gloria de Dios. Tenemos que aprender a ver la obra del Señor, la obra salvadora que Él hace en cada uno de los que buscan de Él, ¿verdad? Cada vez hay menos que buscan de Él, pero nosotros tenemos que aprender a apreciar la obra del Señor en cada uno de nosotros y aún en nosotros mismos, ¿verdad? Reconocer cómo el Señor nos va dando entendimiento, nos va ayudando a cambiar, nos perdona, nos libera, ¿verdad? Esa es la obra del Señor en nuestra vida, su misericordia, ¿sí? Ahora dice en el 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿verdad? De cierto, solamente Dios, de cierto, porque Él es la verdad, ¿verdad? O sea, es algo inamovible. Entonces, de cierto, no hay duda, ¿sí? Os digo, ¿no? Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿verdad? O sea que no hay una obra que nosotros podamos hacer si nuestro Señor Jesucristo no hubiese ido al Padre. Porque era necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que su Espíritu viniera a nosotros, ¿sí? Es necesario. Entonces, era necesario, y así dice, porque yo voy al Padre. Entonces mayores obras haremos, ¿verdad? ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo caminaba de ciudad en ciudad y le predicaba a cantidad de personas, ¿verdad? Nosotros grabamos una prédica y muchísimas personas tienen acceso a la prédica. Muy pocos las miran, muy pocos, ¿verdad? Y no hablo de las que subo yo o de las que suben nuestros hermanos. Hablo de la cantidad de personas, de siervos de Dios que predican y han predicado, porque han quedado prédicas guardadas, grabadas, ¿verdad? De verdaderos siervos de Dios durante años y años y años, ¿verdad? Que se pueden buscar en internet, que están ahí. Pero muchos no las miran. Son muy poquitos los que miran, los que buscan. Son muy pocos los que se congregan. Son muy pocos los que quieren la salvación, ¿verdad? Entonces, harán mayores obras. No porque la gloria del Señor sea más grande en nosotros, aunque sí la hay. Imagínense que el Señor, Dios Todopoderoso, no solamente estaba haciendo las obras cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, que era Dios en carne, sino que Él también con su poder hace las obras a través de simples mortales, de simples humanos, creación suya, ¿verdad? Es como si usted creara un robot, ¿no? Es cómico poder idear un robot que haga lo que usted quiere, ¿no? Que limpie o que barra o que aspire, ¿verdad? Es un trabajo arduo, ¿no? Bueno, Dios no quiere un robot, quiere verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, pero que hagan su voluntad, ¿no? Cantábamos también ahí, que escudriñáramos la palabra, ¿no? El llamamiento a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra del Señor. Y de día y de noche tenemos que escudriñar la palabra, ¿verdad? Pero también decía que le iba a ir bien si hacía la voluntad del Señor, ¿verdad? Y que le iba a ir bien porque Él iba a estar. Dios iba a estar con él cada día, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la voluntad del Señor en nuestra vida, entenderla y ponerla por obra, ¿verdad? Dice ahí en el 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le estamos pidiendo? A Dios. Y Jesucristo, exacto, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, es crucificado, Dios le entrega todo poder y autoridad a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Antes
en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él enviaba profetas, enviaba hombres para que les hablara, para que les exhortara, y era Dios. Ellos servían a Dios y adoraban a Dios. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto, ¿verdad? Dios Padre entrega en el Hijo, ¿sí?, toda autoridad, ¿sí?, y le da un nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre dice que se doblarán todas las rodillas de los que buscan de Él y los que no buscan, ¿no? Como los mismos demonios, ¿no? Creen y tiemblan ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre, sobre todo nombre, dice que en ese nombre es que tenemos que pedirle a Dios, pero Él lo va a hacer, porque Él es Dios. Amén. Ahora sigue diciendo en el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿verdad? Y esto le hablaba a los discípulos, o sea, si me aman, tienen que guardar mis palabras, ser obedientes a la palabra, entonces yo les enviaré un consolador. Pero también nos está hablando a nosotros, ¿sí? Porque la promesa, como dice el subtítulo en la Biblia nuestra, la que estamos usando, la Reina Valera 1960, acá dice, la promesa del Espíritu Santo, dice el subtítulo, ¿verdad? Es una promesa, ¿sí? Pero no solamente una promesa, es una necesidad para nosotros. Si bien es una promesa, es una necesidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que es el sello, ¿no? Lo que nos sella, lo que nos hace propiedad de Dios, ¿sí? Aparte dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación. Arras son cuerdas, ataduras, ¿verdad? Imagínese, ¿no? Hoy poníamos el mismo ejemplo. En el hogar, conversando con los ancianos, ¿verdad? Si usted se cae en un pozo, para sacarlo le van a tirar cuerdas, ¿no? O como Jeremías, cuando lo tiran en la cisterna y cuando lo van a sacar, ¿sí?, atan muchos trapos unos con otros y se los tiran y le tiran más trapos para que él se proteja acá, debajo de los brazos, ¿verdad? Y se ponga las cuerdas ahí porque lo iban a cinchar para sacarlo de las cisternas que eran muy profundas, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo son nuestras cuerdas. Es lo que el Señor va a ver, va a mirar, es lo que nos va a levantar cuando Él venga a buscar a su pueblo. Entonces, para nosotros es una necesidad y Él lo promete, ¿verdad? Ahora está en nosotros realmente que el Espíritu Santo more en nuestra vida y permanezca así, ¿verdad? El Espíritu Santo llega, pero también se va. Y el Espíritu Santo viene a hacer una obra, ¿verdad? Ahora, si nosotros no le permitimos que Él haga la obra, el Espíritu Santo se termina a la final retirando, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también ahora, ¿verdad? Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí les aclara, el Espíritu de verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Lo vimos, ¿no? Entonces, ¿qué les iba a dar? Su Espíritu. El Espíritu Santo, parte de la Santísima Trinidad, parte del huevo, la clara, la yema, el huevo, la cáscara, todo uno, ¿verdad? Entonces les daré el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no te ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, le estaba diciendo, Él está aquí, vive con ustedes, porque estaba dentro de Él, ¿sí? Pero también le decía, y estará en vosotros. O sea que la promesa y lo que nosotros necesitamos es que el Espíritu Santo esté con nosotros, en nosotros. No solamente con nosotros, sino en nosotros, ¿verdad? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y no se estaba refiriendo aquí cuando dice, pero vosotros me veréis. No se estaba refiriendo a que Él se les iba a aparecer. Sí, se les apareció, ¿verdad? Pero a nosotros no se nos apareció, pero sí se nos manifiesta. Lo conocemos, o tenemos que conocerlo. Y tenemos que conocerlo cada día más. Y tenemos que aprender a verlo, a entenderlo, a escucharlo, ¿verdad? Y no hablo de verlo con estos ojos carnales, ¿sí? Porque a Dios nadie le ha visto. Pero tenemos que creer en Él, ¿verdad? Entonces es lo que hablamos, aprender a ver la gloria de Dios, a ser sensibles a las cosas que Dios hace,
en nuestra vida y a través de nuestra vida. Amén. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Que era nuestro Señor Jesucristo que dijo que era: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que a nosotros nos da vida? Vida eterna, salvación, vida en abundancia. ¿Qué es? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es la vida, ¿sí? Ahora, si el Espíritu Santo no mora dentro de nosotros, y escuchemos bien que es santo, no mora en un templo sucio, no mora en un corazón con raíces de amargura, no mora en un corazón manchado, es santo, ¿verdad? Es como que usted se vaya a acostar en una cama y la abre y hay hormigas de pan, ¿sí? O piedritas. A veces uno se acuesta y la sábana está toda lisita, pero cuando uno se acuesta se siente en el colchón que hay cosas, ¿no? ¿Le gusta eso? No, es horrible. Capaz que algunos se ha acostumbrado a dormir sin tender la cama, pero cuando la cama es tendida, ¿verdad? Y está todo limpio, y nos vamos a acostar en un lugar donde no lo está, lo notamos y no estamos cómodos, ¿verdad? Así es la santidad que pide el Señor, limpieza total de nuestro corazón, un corazón santo y limpio. Por eso el rey David le decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿verdad? Límpiame, no mires mis maldades y no quites de mí tu espíritu, porque si nuestro corazón se contamina, ¿sí? El espíritu no está ahí adentro. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, el espíritu en nosotros. Amén. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día, ¿en qué día? Cuando podamos estar en esa gloria divina. Ahí nos va a ser tan fácil entender todo esto, aunque lo estamos leyendo hoy y quizás tengamos una idea, ¿verdad? Pero en aquel día, cuando veamos todas las cosas, vamos a sentir y vamos a entender como nunca lo hemos hecho. Porque nuestra inteligencia, ¿sí? Y aún esto está comprobado científicamente, usamos un pequeño porcentaje de la inteligencia que nos dio Dios, que es muy grande. La otra está bloqueada. Y los estudiosos no han podido descubrir por qué, ¿no? Porque quizás ellos quisieran tener toda la inteligencia. Pero la inteligencia del hombre, 5%. Un 5% usamos nada más, y algunos, los más, usan un 7%. Y el resto es una inteligencia malvada, perversa. Gloria a Dios que no la tenemos. Pero cuando estemos allá arriba dice que vamos a conocer como fuimos conocidos, ¿sí? O sea, como Dios nos conoce, ahí vamos a ver y vamos a conocer. Esas son parte de las promesas que el Señor nos hace. Amén. Dice en el 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿verdad? O sea, el que tiene mis mandamientos y los guarda. O sea, el que vive de acuerdo a la palabra. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Eso es lo que decíamos. O sea, el mundo no le puede ver, no le puede recibir. Pero acá dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Verdad? Entonces muchos dicen que aman a Dios y no guardan sus mandamientos. Y la palabra del Señor nos dice que si no le ama, no guarda sus mandamientos. O si no guarda sus mandamientos, no le ama como le gusta, ¿verdad? Y si usted no guarda sus mandamientos y no ama al Señor, el Señor no se va a manifestar en su vida. Y nosotros necesitamos que el Señor se manifieste en nuestra vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y porque nadie va al Padre si no es por Él. Y si Cristo no se ha manifestado en nuestra vida, ¿cómo llegaremos? Ese camino está cerrado para nosotros. Amén. Dice en el 22, le dijo Judas, no el Iscariote, o sea, no el que le entregó, otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Verdad? Judas estaba preguntando, creía que era Dios, sabía que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora la duda de él era cómo iba a ser que se iba a manifestar. A unos y a otros no, porque pensaba, ¿sí?, en algo que se viera del cielo, porque pensaba quizás en una gloria visible.
¿está? Pero ¿dónde se manifiesta nuestro Señor Jesucristo? En nuestra mente, en nuestro corazón. Recordemos que es el pacto que Dios hizo, el nuevo pacto que Dios hace con su pueblo. Dice, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón, ¿verdad? Y así se manifiesta nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Pero Él no viene ni se manifiesta para aquellos que son sordos. Por eso dice, aquel que tiene mi mandamiento y lo guarda, ¿verdad? Si yo escucho y me hago el sordo, no hay sordera selectiva, ¿saben? Eso, hay unos sordos que no escuchan nada y hay otros sordos que escuchan lo que les conviene. Entonces hay sordera selectiva. A veces nosotros escuchamos y si nos gusta lo hacemos y si no nos gusta lo dejamos ahí. Ya lo voy a hacer, Señor, ya lo voy a hacer. En algún momento lo voy a hacer, en algún momento lo voy a lograr. Estamos siendo sordos selectivos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hacemos eso, nuestro Señor Jesucristo no puede manifestarse en nuestra vida. Porque el tiempo es ya, la misericordia del Señor es grande, pero no es eterno. O sea, en algún momento se agota la paciencia del Señor con nosotros, o con algunos al menos, ¿verdad? No tenemos que ser sordos, sino que dejar que realmente el Señor se manifieste. Si el Señor nos dice que algo tenemos que hacer y nos da el entendimiento, tenemos que hacerlo, porque Él nos va a dar la victoria. Él nos va a preparar todo el momento, cómo, cuándo, todas las cosas las va a preparar Él. Ahora, si desde ya, aunque eso vaya a pasar dentro de un año, si desde ya yo lo dejo ahí y no le manifiesto al Señor, sí, Señor, quiero esto, lo que tú me estás dando a entender, quiero este arrepentimiento, quiero el perdón, quiero perdonar, lo que sea que yo tenga que hacer, lo dejo ahí, el Señor no se va a manifestar. Recordemos que Él es un caballero, ¿verdad? Y va hasta donde nosotros le abramos la puerta. Él no entra a prepo. Entonces, si nosotros lo dejamos ahí, ahí va a quedar, ¿sí? Muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo dejaron? Donde le dieron lugar, ahí está. No le dieron lugar en su vida, entonces en su vida Dios no está, ¿no? Ven catástrofes, ven cosas horribles que suceden y dicen, ¿dónde está Dios? Que no, ¿sí? Pero ¿dónde están ellos? Ellos fueron a Dios, buscaron de Dios, le dieron lugar. No, Dios está hasta donde le da lugar, hasta donde le permiten llegar. Amén. Así que decía ahí, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Iba ahí? No. Iba en el 23, en el 24. Dice, el que no me ama, por si no nos queda claro, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino es del Padre que me envió. ¿Entendemos por qué Él es en Dios y Dios en Él? Él vino a hacer la voluntad del Señor. Leíamos en el culto pasado, ¿verdad? Ese pasaje que estaba en el Salmo 40, que decía, holocaustos y sacrificios no te agradaron, entonces me preparaste cuerpo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, vengo a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, Él vino a hacer la voluntad de Dios, Dios es en Él y Él en Dios, amén. Dice en el 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Verdad? Miren lo que hace el Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Verdad? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña, es quien nos da el entendimiento de la palabra, ¿verdad? Esta misma palabra que nosotros estamos leyendo aquí es leída en los liceos, por ejemplo, el libro de los Salmos. Es leída y es estudiada en los liceos, pero no como palabra de Dios, como un libro de poesía. El Espíritu Santo allí no está y el Espíritu Santo no les da el entendimiento espiritual. Ellos lo disciernen carnalmente. ¿Sí? Porque el libro de Salmos son cantos, cánticos a Dios, alabanzas, ¿verdad? Ahora no entienden el mensaje que hay en cada cosa, ni siquiera disciernen que habla de nuestro Señor Jesucristo. Lo estudian como un poema, ¿verdad? Muchas personas que ni siquiera conocen o buscan de Dios citan proverbios, porque en los proverbios hay sabiduría, ¿verdad? Pero no tienen el entendimiento.
Y si lo tienen, no tienen el Espíritu Santo, que es el que les recuerda las cosas para que las pongan por obra, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Y en otro pasaje, que no recuerdo si es acá o en otro lugar, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. A toda verdad, ¿verdad? Entonces vaya que si lo necesitamos. Y necesitamos escucharlo y aprender a escucharlo, para que nadie nos engañe. Él nos guía a toda verdad, ¿verdad? Pueden hablarnos mentiras, pueden engañarnos por un momento, pero si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos va a hacer sentir, ¿sí? ¿No le ha pasado que muchas veces le están hablando, ¿sí? Y usted está sintiendo que lo que le están diciendo es toda una mentira, o es todo un enredo, o se pone, por ejemplo, a escuchar una prédica y a su mente ya vienen los pasajes y está viendo que lo que le están diciendo no es lo que dice la palabra? ¿Quién es ese? Ese es el Espíritu Santo, no es mi sabiduría, no soy yo. El Espíritu Santo es el que nos enseña y el que nos trae a memoria, ¿verdad? Entonces, ¿de qué les voy a decir qué gran predicador? ¿Cómo sabe? No, es el Espíritu Santo, es la gloria de Dios. Por eso el Señor nos exhorta muchas veces a que no tomemos a la ligera la palabra que recibimos, porque usa una persona para hablar, pero es Él hablándonos a cada uno de nosotros, cada culto. ¿Por qué será necesario congregarnos? Porque necesitamos que Él nos hable a nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad. Él nos da el entendimiento y nos recuerda, ¿verdad?, las cosas que nos ha hablado. Amén. Ahora dice en el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Comenzamos leyendo en el 14:1 y decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Acá nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que quizás vengan cosas que nos asusten, que nos pongan nerviosos. Pero Él dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque el miedo, el temor, dice la palabra, lo dice, ¿verdad?, en Pedro, si no me equivoco, lleva en sí castigo, ¿verdad? Porque estamos haciendo al Dios Todopoderoso chiquititito y a nuestro problema grande, amén. Ahora dice, ¿por qué dice, la paz os dejo, mi paz os doy? Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué dice eso? ¿Y por qué lo dice acá y no lo dice más allá? ¿Por qué lo dice enseguida de que nos está hablando del Espíritu Santo? Porque el único que nos da la paz adentro de nosotros es el Espíritu Santo. Y no hablo de la paz, como digo yo siempre, de tirarse en la cama, de acostarse en una hamaca abajo de un árbol, de cruzar los pies a la orilla de la playa. No hablo de esa paz. Hablo de la paz de acá. De la paz que tiene que haber dentro de nosotros, aun cuando todo nos esté saliendo mal. O aparentemente. Porque ¿qué puede haber malo en la vida de alguien que sigue a Dios? Que la palabra de Dios dice que a los que le aman todas las cosas ayudan a bien. O sea que de ahí tenemos que tener la paz y la tranquilidad y la confianza de que algo bueno va a salir, ¿verdad? De que yo algo voy a sacar, una enseñanza, algo, por algo está sucediendo. Las cosas suceden por algo. Entonces, si yo me afano, si yo me preocupo, si yo me pongo nervioso, nerviosa, ¿verdad? Estoy haciendo a Dios chiquitito. Y el problema o lo que está viniendo a mí grande, le estoy dando lugar al diablo. Ahora nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice, yo no os la doy como el mundo la da. No es una paz pasajera, sino tiene que ser una paz que permanezca. Porque esa paz es la garantía para nosotros de que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Nos podemos enojar? Sí, nos podemos enojar. ¿Nos podemos poner tristes? Sí, nos podemos poner tristes. La palabra de Dios lo dice. Pero es por un momento, es algo momentáneo. Si yo me enojo, oro y se me tiene que ir. Porque dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Puede ser que en cierto momento yo no sienta la paz, pero lo que sí tiene que haber siempre en mí es la desesperación por sentir esa paz, por saber que el Espíritu Santo está dentro de mí.
No importa si yo me enojo. Puede pasar, hay muchas cosas que nos molestan, lo que importa es lo que yo hago. Si yo le doy lugar al enojo, ¿verdad? Y es a lo que se refiere, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no perdamos el control, ni guardemos el enojo controlado, no, desechemos, ¿sí? Desechemos esas cosas, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Todo lo que viene a nuestra vida, que nos quita la paz, nerviosismo, ansiedad, eso hay que sacarlo. ¿Puede venir? Viene, claro que viene. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Porque Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz, la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros, está dentro de nosotros, que no se fue. Esa es la preocupación. Imagínense que yo me enojo 2 milésimas de segundo antes de que venga nuestro Señor Jesucristo y no desecho el enojo. ¿Usted cree que el Señor me va a llevar por más que yo haya predicado la palabra y que... No, me quedo. Me quedo porque le di lugar al enojo. ¿Verdad? Entonces el Señor dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No pierdan la salvación, porque el Espíritu Santo da paz. Aun cuando se te esté muriendo un familiar, aun cuando tú te estés muriendo, aun cuando tuviste un accidente y estás agonizando, en todo momento el Espíritu Santo da paz. Por eso es que Él dice, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Qué viene a buscar? Aquel que tiene Espíritu Santo. El que no tiene Espíritu Santo, imposible irse. Uno dice, ay, pero qué buena persona que era. No importa. Bueno Dios Padre que está en los cielos. ¿Quién puede haber bueno que no busque de Dios? Y nosotros buscando de Dios, no somos buenos, somos malos. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, dijo, bueno Dios Padre que está en los cielos. Él ni siquiera se consideraba bueno porque estaba en un cuerpo de carne, ¿verdad? Y sabía que iba a ser no contaminado, pero tenía que cargar con nuestros pecados, con la inmundicia de nuestros pecados. Él siendo santo, tuvo que cargar con la inmundicia de nuestros pecados, ¿verdad? Consideró solamente bueno Dios Padre y el que está en el cielo. Dios Padre que está en el cielo. No yo por más que era Dios. No soy bueno. Amén. Y nosotros muchas veces nos consideramos buenas personas, buena gente. No, ni siquiera hay buena gente alrededor nuestro, ¿verdad? Porque el hombre es malo, el corazón del hombre es malo y engañoso, ¿sí? Entonces por eso es tan necesario que nosotros aprendamos a apreciar lo que es el Espíritu Santo y lo que Dios nos promete, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, no podemos permitir que nada nos quite la paz. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí, ¿verdad? Se acercaba, sí, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, se acercaba su sufrimiento, vendía el príncipe de este mundo, el diablo, ¿verdad? Y dice, y él nada tiene en mí, porque él era santo, y tampoco el diablo tiene que tener nada en nosotros, nada. Entonces tenemos que cerrar todas las puertas al diablo para que el Espíritu Santo esté en nosotros. Nuestro afán no tiene que ser el llegar a fin de mes, el llegar en hora al trabajo, el llegar en hora a buscar a mi esposo, a hacer esto, a hacer lo otro. No, nuestro afán tiene que ser no perder la paz, no perder el Espíritu Santo, no perdernos la salvación. Porque entre usted que corre a llegar en hora al trabajo o a la consulta, ¿sí? O a cocinar o a hacer lo que sea, viene Cristo y usted se quedó. Porque perdió la paz, porque perdió el Espíritu Santo, porque perdió la salvación por darle lugar a los afanes de este siglo, a los afanes del mundo.
No nos olvidemos que lo primero en nuestra vida tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Buscamos de Dios para que vengan las añadiduras. No estamos buscando de Dios, estamos buscando las añadiduras. Por más que digamos que buscamos de Dios, pero estamos esperando las añadiduras. Las añadiduras es algo que alguien no tiene que esperar. Si vienen, que vengan, bienvenidos sean. Pero lo que yo tengo que hacer es buscar de Dios. Y toda su justicia, dice. O sea que tengo que buscar y batallar cada día por ser justificado de mis pecados, de mis errores, de mis fallas. Y no preocuparme por lo que me falta, por lo que quiero. No, eso es al costado. No me importa. La meta está delante. Entonces yo tengo, como dice Pablo, que despojarme de todas las cosas, ¿verdad? De todas las cosas. Y correr esa carrera para poder llegar a la presencia del Señor. Para poder llegar realmente a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que podamos entender que es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros. El Espíritu Santo no está en nosotros porque congreguemos o porque leamos la palabra. Si se lo pedimos, el Padre lo da. Pero nosotros tenemos que darle lugar, ¿sí? Porque de nada sirve que yo invite a alguien a mi casa, ¿verdad? Y cuando él viene, lo atiendo horrible, ¿sí? Lo destrato o ni le hablo. Esa persona se va a sentir incómoda y lo más probable es que se vaya bien rapidito, ¿verdad? Yo le pido a Dios que me dé el Espíritu Santo y no me santifico. Le pido a Dios que me dé el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no dejo que el Espíritu Santo haga esa obra que Él tiene que hacer en mi vida. De nada nos sirve, ¿verdad? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo sopló, dice en el libro de Hechos, el Espíritu Santo sobre los discípulos. Pero después vino el Pentecostés. No fue todo uno. El Pentecostés es cuando ellos son bautizados, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos da poder. Cantábamos una alabanza que dice, para ser fiel testigo a su palabra, le pedimos su poder, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, eso es lo que necesitamos para ser fiel testigo a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no el aliento de vida que nos da el Señor, ¿sí? Imagínense, alguien se ahogó, ¿sí? Lo están resucitando, le dan reanimación, entonces comienza a respirar, ¿sí? ¿Está salvo? No, comienza a respirar. Ahí lo estabilizan y lo llevan al hospital para sacarle todo el agua de los pulmones y todas las cosas, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor Jesucristo sopló aliento de vida, ¿sí? Sopló el Espíritu Santo en sus discípulos, luego de haber resucitado. El Espíritu Santo hace la obra de la persona y luego llega la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que nosotros necesitamos que esté en nosotros, ¿sí? Porque ¿qué hicieron los discípulos después que el Señor les sopló el Espíritu? Se fueron todos juntos, unánimes, orando, ayunando, estaban en comunión, esperando, porque el Señor les dijo, serán investidos de poder desde lo alto. Estaban esperando y buscando eso, unánimes. ¿Sí? Unánimes, o sea, todos querían lo mismo, que la salvación. Conocer a Cristo, poder entender y servir al Señor. Ese era el anhelo de todos ellos. Estaban todos juntos. Entonces fue derramado el Espíritu Santo, ¿verdad? En Hechos. Pero el Señor les había soplado el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, cuando el Señor hizo a Adán, que lo hizo de la tierra, ¿qué le sopló? Aliento de vida, ¿verdad? De la tierra. El Señor le sopló aliento de vida y él comenzó a vivir, le dio un espíritu. El Señor nos sopla el Espíritu Santo cuando nosotros comenzamos el camino, ¿verdad? Nos da la oportunidad de que el Espíritu Santo haga esta obra en nosotros, nos cambie, nos enseñe, nos recuerde la palabra para que seamos obedientes, ¿sí? Está en nosotros lo que hacemos. El Señor es la gracia que nos da, ¿verdad? El Espíritu Santo. Recordemos, vamos a buscar, mientras yo hablo, Hebreos 10.
Mírame, de acá yo veo el cartoncito por arriba. Se te acaba de ir. Gloria a Dios. Sí, para el final. Hebreos 10 y vamos a buscar el versículo 16. El 10 grande no está en esa página, Beatriz, pero busca el 16 chiquito. Gloria a Dios. Acá te lo puse. Sí, busca el 16 chiquito. El que viene de la otra hoja. Sí, exacto. Este es el pacto. Exacto, correctísimo. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. 10, 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y esto, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y cuando el Señor sopla aliento de vida que permanece en nosotros si nosotros hacemos por obra la palabra. Esta gracia, esta misericordia, el Señor la da a todo aquel que entra, que busca, que viene. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los que quedamos y los que se van? La obediencia. Pero cuidado, porque nosotros podemos dejar de ser obedientes. Quizás hayamos dejado de ser obedientes y seguimos viniendo, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar esto que el Señor nos da, por su gracia, por su misericordia, ese aliento de vida, ¿sí? Es el Espíritu Santo que está con nosotros. Ahora nosotros necesitamos que esté en nosotros, adentro, que la paz esté en nuestro corazón. Cuando yo no tengo paz, no tengo el Espíritu Santo. Y yo necesito eso. De otra manera, imposible partir con el Señor. Sea que Él venga, sea que me llegue la hora. Necesito paz. Imagínese que si usted va a morir de un accidente, aun cuando esté tiradito ahí en la calle, esperando que venga la ambulancia y usted todavía esté vivo, tiene que tener la paz. Imagínese a aquellos hermanos que son perseguidos, que tienen que huir. No pueden perder la paz del Espíritu Santo. No pueden. Porque eso es lo que les da la claridad para saber qué hacer, porque es el Espíritu Santo el que lo guía cada día. Y nosotros no vemos a los que nos persiguen, pero somos perseguidos todos los días, a cada momento. Es más, ahora si Dios nos abriera los ojos, estamos rodeados de demonios, ¿sí? Tratando de hacer que no atendamos la palabra. Pero hay uno más fuerte acá, que es el que nos ayuda, que es el que quiere la salvación, ¿verdad? Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿A quién le damos lugar? ¿A quién le abrimos la puerta? Eso es lo que nosotros tenemos que ver realmente y buscar. Y recuérdese, no puede usted perder la paz, no puede usted perder el Espíritu Santo, no puede usted perder la llave de su casa porque se queda afuera. No, no podemos. Si perdemos la llave de la casa nos quedamos afuera. El Espíritu Santo es así de necesario. Porque si usted se queda afuera, va a buscar la manera, va a tener que llamar a un cerrajero, de alguna manera para poder entrar a su casa. Después el Señor nos dice, es tarde, apartados de mí, hacedores de maldad, porque perdimos las arras de nuestra salvación, perdimos el Espíritu Santo, perdimos el aliento de vida, estamos muertos, ¿verdad? Por eso, el que está muerto en sus delitos y pecados es el que está ahí afuera, no tiene el aliento de vida, están vivos, sí, respiran, sus pulmones respiran, su corazón funciona, pero están muertos espiritualmente, están apartados de Dios, porque no tienen el aliento de vida, no tienen el espíritu de vida que Dios da, ¿verdad? Ahora recordemos que Él lo da como una misericordia y gracia para que nosotros permitamos que el Espíritu Santo haga la obra, que realmente le demos lugar al Espíritu Santo, ¿sí? Ese es el llamado de atención de nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy, de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Porque Él continúa inamovible, porque nos ama, ¿sí? Y un día más nos llama la atención, diciendo, ¿sí? No pierdan la salvación, no pierdan el Espíritu Santo, no pierdan el aliento de vida. Cuidemos lo que tenemos y busquemos más,
¿sí? Porque no es de detenerse, el que se detiene retrocede. Amén. Vamos a cerrar la palabra y vamos a hacer una oración. Amén. Padre Santo, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor, porque sabemos y sentimos que tú nos has hablado, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Gracias, Señor. Ahora te rogamos por tu gran amor y tu misericordia que tú nos ayudes a identificar, Padre Santo bendito, qué es lo que hay dentro nuestro, Señor. Que tú nos ayudes a identificar, Padre Santo bendito, la paz de tu Santo Espíritu, Señor. Pero también que nos ayudes a identificar, mi Señor bendito, cuando vienen cosas que no son tuyas a nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a vivir en este mundo al que no pertenecemos, Padre. Ayúdanos, mi Señor, para que podamos seguir firmes, Padre Santo bendito, buscando esa santidad, Padre bendito, sin la cual nadie te verá, Señor. Ayúdanos, Padre, y qué más decirte que gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Te rogamos que tú estés ministrando esta palabra, Señor Santo, sobre todos aquellos que la escuchan, Señor, no solamente hoy, sino cualquier día, Padre. Ministra y da salvación y da entendimiento, Padre bendito, Dios de la gloria, y ayúdanos a estar prontos para tu venida, Señor, que realmente tú puedas venir y tomarte a ti mismo de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén y amén.